un pueblo, un bosque, una misión. Despertar la esperanza. Esto es Voces de la Conservación. ¿Cómo nace un proyecto capaz de proteger un bosque a través de la voz de quienes lo habitan hace miles de años? Existe un lugar donde el bosque todavía habla, donde cada árbol guarda la memoria de los ancestros, donde la biodiversidad no solamente es naturaleza, es identidad, es cultura. Pero incluso los bosques más antiguos pueden desaparecer si su voz se deja de escuchar. Esta historia no comienza hoy, comienza mucho antes, cuando la Fundación Caminantes Sin Fronteras decidió caminar junto al pueblo Agua. Durante años se construyó algo muy importante, se construyó confianza. La Federación de Centros Agua del Ecuador abrió las puertas del territorio mediante autorizaciones y convenios de compromisos interinstitucionales, fortaleciendo el trabajo conjunto de la Fundación Caminantes Sin Fronteras, permitiendo desarrollar iniciativas de conservación respetando la cosmovisión y filosofía del pueblo Agua. Las grandes historias comienzan con una pregunta: ¿cómo proteger un bosque sin escuchar primero a quienes viven dentro de él? Así nació una idea diferente, no enseñar desde afuera, sino fortalecer a las voces que siempre habían estado allí. Esta propuesta unió comunicación comunitaria, educación ambiental, conservación de especies y fortalecimiento territorial mediante una escuela de comunicadores ambientales. Difusión de programas radiales, episodios y cuñas educativas bilingües, clases sincrónicas y asincrónicas de manera virtual y fortalecimiento de los conocimientos en 3 talleres presenciales. Esto para 34 participantes de 17 comunidades del territorio Agua. Ningún proyecto transforma el territorio por sí solo. Solo las alianzas hacen posible aquello que parecía imposible. Después de la socialización y firmas de compromisos interinstitucionales con la Federación de Centros Agua del Ecuador, esta propuesta fue sometida a un riguroso proceso de evaluación y aprobada por el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos, CEPF, administrado en Ecuador por la Fundación Futuro Latinoamericano. La herramienta elegida no fue un laboratorio, ni un satélite. Fue la palabra, suena una voz, Voces de la Conservación. 5 programas radiales, 300 cuñas educativas, 30 cuñas promocionales, 5 episodios educativos, clases virtuales de conservación, talleres de prácticas presenciales se convirtieron en historias de vida y oportunidades para proteger la biodiversidad. Cuidemos a la vida andina. Cada actividad realizada y difundida a través de medios comunitarios y plataformas digitales en español y aguapid unió ciencia y conocimiento ancestral, fortaleciendo la identidad y lenguaje del pueblo Agua, defensa del territorio y la conservación de especies amenazadas. La conservación no ocurre solamente en el bosque. Ocurre cuando un niño aprende el nombre de un ave en aguapid. Cuando un abuelo cuenta la historia de un territorio. Cuando un hombre toma un micrófono. Cuando un territorio decide proteger aquello que heredará a sus hijos. Durante siglos, el pueblo Agua ha protegido este bosque. Hoy, el bosque también habla a través de ellos. Porque conservar no significa únicamente proteger árboles, significa proteger idiomas, historias, cultura e identidad. Mientras existe una voz Agua, el bosque seguirá vivo. Los proyectos terminan. Los convenios concluyen. Las propuestas se ejecutan. La misión de la Fundación Caminantes Sin Fronteras continúa con el compromiso de seguir fortaleciendo la comunicación comunitaria ambiental, impulsando proyectos que contribuyan a la conservación de especies emblemáticas en el territorio, como la paloma perdiz purpúrea, la pava de Orton, el guacamayo verde y el águila andina, fomentando acciones basadas tanto en la ciencia como en el conocimiento ancestral. La Fundación Caminantes Sin Fronteras reafirma su compromiso de seguir caminando junto al pueblo Agua, construyendo alianzas, sembrando conocimiento y promoviendo acciones que garanticen la conservación de uno de los territorios con mayor riqueza biológica y cultural del Ecuador. Porque las voces de la conservación no terminan cuando finaliza un proyecto. Las voces de la conservación se seguirán escuchando en cada bosque, en cada río y en cada comunidad que decida proteger la vida. Por la biodiversidad.
diversidad, por las futuras generaciones. Defendemos el territorio.